Pasamos a continuación al panel dedicado a la comunicación en la incertidumbre de las crisis y que presentará mi compañero Enrique González, subdirector de Seguritecnia y Reseguridad. Adelante, Enrique, cuando quieras. Gracias, Juanjo. Como has dicho, vamos a hablar ahora de la comunicación en situaciones de incertidumbre, como podría ser una crisis de seguridad. A lo largo de este panel vamos a ver las principales claves en el manejo de la información, tanto internamente como hacia el exterior, ante un incidente de alto impacto para la sociedad o para una organización. Para ello contamos hoy con tres expertos que van a arrojar luz tanto en las buenas prácticas como en los pilares sobre los que debe asentarse la gestión de la comunicación durante una crisis de seguridad. Los tenemos aquí, ellos son Ana María Muñoz, que es jefa de coordinación del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, a Roberto Hermida, que es el jefe técnico de los servicios de resiliencia de Eulen Seguridad, y a Luis Serrano, aquí a mi derecha, que es director general del Señor Lobo & Friends. Muchas gracias a los tres por estar hoy aquí acompañándonos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a empezar con Ana María, que tiene más de 10 años de experiencia en la gestión de infraestructuras críticas desde el Centro Nacional de Protección, precisamente de Infraestructuras Críticas, que a lo largo de la pandemia ha llevado a cabo una intensa labor para que esas infraestructuras insustituibles dentro de nuestra sociedad no dejen de estar activas y de funcionar continuamente. Eso os ha exigido una constante y además eficaz coordinación con los operadores. Tú, como jefa de coordinación, has estado ahí en primera línea en esta situación. Cuéntanos cómo es esa gestión de la comunicación con los operadores desde el centro. Muchas gracias, Enrique, por la presentación. Gracias a los organizadores del evento por invitar al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Nos sentimos muy honrados de estar aquí y de informaros, comunicaros o participaros, haceros partícipe de las gestiones que hemos realizado desde el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. María, perdona, te voy a pasar el testigo. Muchísimas gracias. Bueno, pues desde el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, como ha dicho Enrique, soy la encargada de llevar la coordinación del centro, las relaciones institucionales y también las relaciones con los medios de comunicación. Nuestra labor en el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas se remonta a muchos años atrás, pero empezamos a funcionar básicamente a partir de la ley orgánica que salió en el año 2011. A partir de ahí, quiero decir que la comunicación que hemos mantenido durante toda la situación que tuvimos de pandemia por el COVID y que tenemos en la actualidad todavía, no se ha gestado en estos meses o en este último año, sino que toda la labor de coordinación y de comunicación se inició con los operadores críticos y con relaciones con otros ministerios hace muchísimo tiempo, desde los años de creación del CNPIC, en los que nos dedicamos a ejercer esa labor. Cuando empezamos, vamos a centrarnos en la situación del COVID, porque además tenemos poco tiempo para exponer cuál ha sido la labor del centro en esa época. Nuestra labor, como he dicho, se inició mucho antes y se inició cuando se empezaron a elaborar los primeros planes estratégicos sectoriales para cada uno de los 12 sectores que considerábamos relevantes en la sociedad actual. Me estoy refiriendo a los sectores que dan o prestan los servicios esenciales para la sociedad. ¿Y qué es un servicio esencial para aquel que no nos conozca aún? Son aquellos servicios que hacen que la sociedad siga funcionando con normalidad o con tranquilidad y de la manera habitual para el ciudadano. Que cuando te levantas enciende la luz y la luz se prenda, que cuando des al grifo salga el agua,
que cuando miras tu teléfono las comunicaciones funcionen. Esos son los servicios esenciales que prestan las infraestructuras críticas y los que nosotros nos dedicamos a proteger. Como he dicho, toda esta labor se inició con la elaboración de los primeros planes estratégicos sectoriales hasta el día de hoy, que estamos elaborando este último plan estratégico sectorial, que es el plan de la Administración, y empezamos a identificar quién eran los operadores críticos y quién eran esas infraestructuras críticas. Empezamos a ver las dependencias o las interdependencias que tenían entre los diferentes sectores que conforman esas infraestructuras críticas. Y empezamos a ver los riesgos que podrían correr ante situaciones previsibles o no previsibles. Empezamos a hacer lo que es una evaluación de riesgos y ver cómo se podían mantener esas infraestructuras en funcionamiento, o si se caían, cómo podían ser recuperadas en el menor tiempo posible sus funcionamientos. Y luego ver si tuviéramos una situación de crisis, cómo gestionábamos todas esas infraestructuras. Como ya digo, todo esto fue labor durante muchos años y que desgraciadamente hemos tenido que poner en práctica en este último año. ¿Cómo hemos intercambiado la información? Pues la información se ha estado intercambiando no solamente con los operadores críticos, sino con todos los agentes que intervenían en el mantenimiento de estas infraestructuras críticas, como son los operadores críticos, que son los gestores de esas infraestructuras, como son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o fuerzas y cuerpos de seguridad en general, Ministerio de Defensa, porque también hemos trabajado con ellos, con Sanidad, con Transporte. O sea, hemos estado un conglomerado bastante importante, tanto de agentes privados como de agentes públicos, gestionando todos estos servicios esenciales. Y así construimos por todo lo que es el sistema PIC. A todos ellos ya no los conocíamos de tiempo atrás y, como he dicho, hemos puesto en práctica toda esta materia y la hemos puesto en tensión durante este último año. El sistema PIC, el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas, está conformado más o menos por los que ven ahí. Entran a formar parte o son agentes de ese sistema PIC 12 ministerios, están nombrados, no a día de hoy, hay menos servicios esenciales nombrados a día de hoy, pero en la próxima comisión PIC que se va a celebrar en este mes, se van a nombrar un total de 181 servicios esenciales. Hay un total de, a día de hoy, 180, pero van a ser 251 operadores críticos y un total de 3.625 infraestructuras metidas dentro de un catálogo que custodia el CNPIC, que está considerado, tiene la calificación de secreto. Bueno, pues durante la situación del COVID se montó un dispositivo extraordinario, más enfocado, no solamente, como os he dicho, pero sí más enfocado a lo que eran los servicios esenciales y los operadores críticos. Este dispositivo extraordinario lo basamos en 5 líneas de acción, sobre todo en la que más trabajamos en todas ellas y muchísimo. Como he estado comentando antes en la sala con mis compañeros, durante la época de la pandemia, los 3 meses iniciales, estuvimos una media todos los días trabajando, una media de unas 12 horas al día, o sea, fue bastante intenso todo. Realizamos un procedimiento para emitir acreditaciones. El Ministerio de Interior y, en concreto, el CNPIC era quien gestionaba todas las acreditaciones que permitían que el personal esencial que tenía que mantener en funcionamiento las infraestructuras críticas pudiera desplazarse sin tener ningún problema con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
y pudiera hacer desplazamiento no solamente en lo que es la provincia, sino a nivel nacional o incluso a nivel internacional, porque también emitimos acreditaciones para todo aquel personal extranjero que tenía que venir a España porque la labor que tenía que realizar solamente la podía realizar ese operario. Entonces, eran acreditaciones individuales, se ponía desde cuando entraba en España, desde cuando se desplazaba, por qué medio se desplazaba, si venía del extranjero, dónde se iba a alojar, o sea, cualquier tipo de detalle iban recogidos en esas acreditaciones. Se emitieron más de... Ay, perdón. Más de 250.000 acreditaciones en total durante todo el tiempo en el que teníamos determinadas restricciones de movilidad en el territorio nacional. También hicimos todo lo que era la reacción y respuesta de incidencias, consultas o necesidades que pudieran tener los operadores críticos. En este sentido se dirigían al CNPIC cuando nosotros podíamos dar respuesta o podíamos solventar esa necesidad que tenían, no se trasladaban esas consultas a ningún otro sitio, y si no podíamos solventarlas por nosotros mismos, teníamos que llevarlas a el último punto que pongo ahí, que es la representación permanente que tuvo el CNPIC en el CECOR, que es el centro de coordinación que se estableció dentro de lo que era el Ministerio de Interior, donde estaban representados también todos los integrantes que he dicho antes, de los 12 ministerios, había había fuerzas y cuerpos de seguridad, estaba, bueno, diferentes entidades, tanto públicas como privadas, y que nos íbamos trasladando todas nuestras necesidades que teníamos desde diferentes puntos de vista, para que a lo mejor no todas podíamos solventarlas nosotros, pero sí con la ayuda de otros. Realizamos también varios informes técnicos que dimos traslado todos ellos a los operadores críticos en relación sobre todo a la normativa que iba saliendo y cómo se tenía que interpretar y qué es lo que les posibilitaba hacer o qué no es lo que les posibilitaba hacer, y celebrábamos con todos los operadores críticos mesas extraordinarias a través de videoconferencia todas las semanas, semanalmente. En relación a las referencias normativas que se gestionaron, las más importantes son las que veis ahí reflejadas, en las que se solventaban la mayoría de las dudas que nos estaban planteando también los operadores críticos. Todo esto se daba traslado a través de una plataforma que ya estaba creada anteriormente, pero sí que se puso en funcionamiento durante la pandemia, que era Alerpic. Y ahora ya, no sé por qué no sale, bueno, no salen los gráficos. En la anterior veis que había incidencias de operadores críticos y de operadores no críticos. No solamente estuvimos atendiendo a las incidencias que nos planteaban los operadores críticos, o sea, los que están designados como operadores críticos, sino también a las que nos estaban planteando otros operadores no críticos. Nos llegaban incidencias, consultas o petición de acreditaciones de todo tipo, hasta de centrales lecheras, que era del sector de la alimentación, pero también nos llegaban de ese tipo. O sea, os estoy poniendo un ejemplo, o sea, quiero decir que no solamente atendíamos operaciones o peticiones de, pues, os podéis imaginar, a nivel de electricidad, red eléctrica o de banco del BVA o Telefónica, no solamente de ese tipo de operadores, sino de otros operadores que nos pedían movilidad, pues porque tenían que atender otros sectores muy importantes para la población, como era el sector de la alimentación o el sector de la salud. Estas incidencias, donde tanto en operadores críticos como en no críticos, donde se acumularon más, aunque no lo veáis ahí en los gráficos, eran en el sector del transporte, en el sector de la salud y en el sector de la alimentación. Fue donde más incidencias, esos tres sectores fueron los que más incidencias plantearon.
Y luego, ahí veis el resumen de todo los que se gestionó durante la época de la pandemia, tanto con los operadores críticos como esenciales, las acreditaciones emitidas, las consultas que se recibían tanto por la aplicación que pusimos en marcha, que era el ERPIC, como por correo electrónico, como consultas telefónicas a fijos, móviles, etcétera. Todo lo que se gestionó a través de la plataforma Alerpic, tanto de usuarios como de actuaciones o como de contenido que se distribuyó, contenido informativo que se distribuyó a partir de la aplicación. Y bueno, esto ya para cerrar, a modo de conclusión, bueno, pues destacar que, como ya se sabía, somos una sociedad que no estamos aislados, que no somos un individuo solo, sino que estamos en comunicación y que tenemos la obligación de estar en coordinación con todos los agentes que puedan ser intervinientes, que vivimos en una sociedad moderna en que todos los servicios están relacionados y que se puede sufrir un efecto cascada en el que uno se cae, si se cae la electricidad, se caen las comunicaciones, se caen todo lo que dependa de ello, y todo esto ya lo sabíamos, pero nos lo ha corroborado esta crisis. Y nada más, me quedan 40 segundos, simplemente despedirme de todos vosotros, agradecer una vez más la invitación realizada hacia el centro. Y un placer estar con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti, Ana María. Creo que has puesto de manifiesto muy bien que con toda esta que está cayendo en el casi año y medio que llevamos de pandemia, podemos sentirnos satisfechos de que los servicios esenciales para nuestra sociedad han continuado funcionando. Muchas gracias. Es el turno ahora de Roberto Hermida, un profesional con más de 25 años de experiencia como director de seguridad y ahora como responsable técnico del Servicio de Resiliencia de Eulen Seguridad. Roberto, nos vas a ofrecer la perspectiva, en este caso, del proveedor, de cómo gestionar la comunicación, ya no solo con sus clientes, sino también internamente con todo el personal de la compañía y, sobre todo, creo que nos vas a dar las claves, esos requisitos indispensables para que de verdad sea una comunicación efectiva en situaciones de incertidumbre, como en este caso está siendo la pandemia, sobre todo al principio. ¿Cómo habéis desarrollado todo ese trabajo desde Eulen Seguridad de comunicación, ya digo, tanto con los clientes como con el personal interno? Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a la organización por esta oportunidad. Muchas gracias a todos los asistentes por estar coparticipando de este evento. Ojalá tuviese la piedra filosofal al respecto, simplemente pondré un granito de arena de lo que somos los sufridores. Dentro de Eulen Seguridad, perteneciente a un gran grupo empresarial, como las demás compañías y grupos empresariales prestatarios de servicios de seguridad, nuestro core business es el capital humano. Insisto, el capital humano. Por detrás de todos los procesos, operaciones, actividades, tecnologías, infraestructuras, están las personas. Sin estas personas no existe el ciclo de vida de todo lo mencionado anteriormente. De ahí la gran importancia de saber transmitir en un momento de crisis, durante una crisis. ¿Por qué? Porque como personas nuestro comportamiento es totalmente distinto ante un shock que podamos sufrir, un periodo de estrés. Ese periodo de estrés significa que las actitudes cognitivas, conductuales de las personas varían completamente, porque las personas se pueden manifestar de una manera de estar o de una manera de ser. De la forma de estar es que después de ese estrés siguen conservando unas conductas o manifiestan unas conductas aprendidas, unas características temporales. Véase, por ejemplo, un ejemplo de una evacuación, algo tan simple como una evacuación organizada
la premisa que tienen las personas es eso, esa parte educativa, lo que han aprendido, el espíritu de solidaridad. Pase usted primero, si la otra persona que ven tiene algún tipo de problema o incertidumbre. En cambio, ese mismo shock, ese mismo estrés puede producir en otras personas un estado conductual propio, no aprendido, personal, inherente, innato, y por tanto puede ser una manifestación de supervivencia pura y dura. Ante una misma evacuación, pero esa evacuación no es una evacuación organizada, sino que es una evacuación real, pues ese espíritu de supervivencia supone que ante un mismo mensaje de evacuar, la conducta de las personas cambie meridianamente y vemos, por desgracia, los fallecimientos que hay en grandes concentraciones que hemos tenido, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y la comunicación era la misma, pero en cambio el foco hay que ponerlo y la transmisión de una manera distinta, porque las personas están en un estadio también de actitud, como decía, cognitivo-conductual de forma diferente. Muy bien, ¿eso qué significa? Eso significa que nosotros, en el caso que hemos vivido como compañía de seguridad, prestataria de servicios de seguridad, en un grupo donde además ha sido muy afectado ese capital humano, porque tenemos servicios sociosanitarios, tenemos servicios de facility management, ¿cómo tuvieron que ser esos mensajes? ¿Cómo hubo que moldear esos mensajes? Pues de la manera que ustedes pueden ver. Tuvieron que ser claros, meridianos, no interpretativos. Estamos muy acostumbrados en España, obviamente, y ya no digo nada en la cultura anglosajona, de las siglas, de los acronismos. No vale. Si una persona está en estado de shock, no le vale la jerga. Lo que le tiene que tener claro es el mensaje corto, no le vale un folio escrito en un medio de comunicación, o 2 folios o 3 folios. Le hace falta un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, y que en él vea, diga, cuénteme cuál es, lo que está tan manido muchas veces, cuénteme mi libro, identifíqueme cuál es mi problema, porque yo sé cuál es mi problema, dígame cómo se puede resolver. No usted transmita promesas que él no puede cumplir, como en muchos casos hemos visto en los 2 eventos disruptivos que hemos tenido del COVID y como hemos tenido de Filomena, por desgracia. Muy bien, es decir, lo que hemos tratado en el grupo EULEN y dentro de EULEN Seguridad ha sido evitar precisamente las prácticas dañinas en la comunicación. Prácticas dañinas en el sentido de cuidado con los mensajes contradictorios, porque las fuentes han sido inmensas por todos los lados. Hay una cosa muy importante que todos sabemos, que son todos los medios tradicionales, todos los medios de comunicación tradicional, todo el mecanismo de notificación tradicional tenía un periodo de análisis, un periodo de inteligencia. Por tanto, la información llegaba a los receptores filtrada, con claridad del mensaje y de una forma contrastada. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Existe la inmediatez y eso es muy posible. Pues María lo habrá vivido y en otros organismos públicos lo han vivido, que tenían que estar lidiando con lo que estaba diciendo en las redes, que eran en absoluto o era totalmente contrario a las gestiones que se estaban realizando para el buen hacer de la gestión de la comunicación. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue contrarrestar esas redes? No mediante la inmediatez, eso va a ser imposible, sino lo que hay que trabajar en todas las organizaciones públicas y privadas, y en este caso en las corporaciones, que las unidades de comunicación sean creíbles, que se hayan ganado la credibilidad de sus grupos de interés, ya sean internos o externos, con anterioridad, para cuando se mande un mensaje, sea un mensaje que sea aceptado por todas las partes. Por tanto, no valen mensajes paternalistas o mensajes que no estén verificados con la realidad. Muy bien. Otro de los principios, como ven ahí, durante la crisis y las emergencias es, en primer lugar, y eso pues lo hablaba hace unos instantes con Luis,
tradicionalmente en la comunicación, en la filosofía de comunicación, se decía que después de una crisis los siguientes 60 minutos era la hora de oro. Eso ha reventado, eso ha saltado por los aires debido a las redes sociales, ha saltado por los aires. Por tanto, lo que prevalece es lo que decía antes, la credibilidad del emisor y la empatía. Fíjense ustedes, en cuanto a la empatía, ha sido muy difícil en una compañía como la nuestra, en que ha habido en el entorno a 1000 ERTEs. Y decirle a las personas, comunicar internamente, porque independientemente de no focalizar la comunicación al exterior, hay que focalizarla en primer lugar hacia el interior, hacia nuestras personas, hacia nuestro capital humano. Y cuando se transmiten 1000 ERTEs en Eulen Seguridad, muchos más miles en lo que es el grupo Eulen, hay que ver a los ojos a la gente. Y hay que transmitirle la verdad. Y decirle, a ustedes lo vamos a recuperar apenas podamos. En Eulen Seguridad hubo en el entorno a 1000 ERTEs y ya están recuperados. Pero de igual forma, cuando se le dice, no se le deja a la buena aventura, sino que usted pasa a formar parte del ERTE y si podemos ayudarle, le ayudaremos. Pero no pueden ser palabras vacías. La gente lo que hay que mostrar es respeto por las personas. En este caso, por ejemplo, el grupo Eulen lo que ha hecho fue, por ejemplo, adelantar 2 mensualidades a las personas que estaban todavía esperando la dotación de los expedientes ERTEs y podrían entrar en dificultades económicas. Eso es lo que la gente espera ver en la comunicación y no solo miles de mensajes. Muy bien, para ello lo que necesitamos es tener una organización robusta de antemano ya, una organización robusta de comunicación, de gabinete de comunicación, como tenemos en el grupo Eulen, como tenemos en la compañía de seguridad Eulen. Pero hay una lección aprendida. Nos ha sobrepasado. Las dimensiones tanto de Filomena como del COVID nos ha sobrepasado. Una cosa es estar en el escenario de riesgo, los escenarios de riesgo estaban identificados, pero el alcance del mismo nos ha sobrepasado. Y yo creo que no digo nada novedoso para ninguna de las partes. ¿Qué ha significado eso? Que ha significado que tener una organización de comunicación exprofeso para un alcance tan expandido como este es poco viable, es poco viable. Entonces, la lección aprendida es, necesitamos un mayor empoderamiento de las personas. Necesitamos tener mayores embajadores, un número mayor de embajadores de marca, que sean capaces, que tengan la capacitación necesaria para saber transmitir desde el punto de vista de habilidades de comunicación, pero no solo de habilidades de comunicación, porque en muchos casos, como decía, el estrés provoca unas conductas muy particulares en las personas, que esa persona hábil en la parte de comunicación vaya acompañado también de expertos operacionales en todas aquellas actividades o operaciones que han sido interrumpidas y ante preguntas muy concretas de los grupos de interés sepan responderle también de una manera muy concreta al respecto. Muy bien, esa arquitectura, ¿cómo se puede trabajar? Pues de esa manera que pueden ver ustedes ahí en esa transparencia, trabajando desde la planificación más básica, como pueden ser los planes de emergencia, pasando por los planes de continuidad de negocio y después, si en caso de que haya un rebase de lo que son los RTO, los RPOs, es decir, los puntos de recuperación en tiempo, en operaciones, en salvaguarda de la información y pasan al nivel de crisis o crisis en los negocios, por ejemplo, como en el caso del Grupo Eulen, pasa a ser gestionado por el Comité de Gestión de Crisis a nivel negocio, a nivel país, en el caso internacional, o a nivel corporativo. Sí hay un elemento común entre todos ellos, el nexo de unión con el manual de comunicación en situaciones de crisis y comunicación. ¿Para qué? Para que todo el mundo sea coherente, sepa cómo transmitir, que la información no sea difusa y sea totalmente heterogénea. Esa es la forma de que la arquitectura de la resiliencia organizacional funcione. De igual manera que también es preciso ya tener de antemano cuáles son los órganos de gestión, los órganos de dirección. Una vez obtenida la información, como pueden ver ahí por las distintas fuentes, o bien fuentes que están dedicadas a full time
todo el día a ello. Como pueden ver ahí, que son los centros de operaciones cibernéticos, el centro de operación de análisis de inteligencia, las CRAs, etcétera, etcétera, están enfocados a ello. Todas las personas que tienen algún tipo de responsabilidad dentro de la organización, como es en el caso del Grupo Eulen, tienen que saber identificar los primeros estadios de lo que puede ser una crisis. Este incidente puede provocar una crisis reputacional para la compañía. Hay tantos elementos determinantes externos que nos están impidiendo ejecutar una actividad que al final nos va a provocar una disrupción mayor. Bueno, pues todo ello tiene que pasar a los elementos de decisión, que son los que tratan el riesgo, y tienen que estar definidos de antemano. No durante la crisis, tiene que ser en la precrisis, en el estado valle, no crisis. Y ahí está, por ejemplo, en nuestro caso, pues está la Dirección de Organización y Control, está la Dirección de Operaciones, está la Unidad de Inteligencia. ¿Para qué? Para, hecho ese primer análisis que hablábamos al principio, una vez evaluada la situación, el riesgo, y se ve que hay que tomar reacciones inmediatas de cualquier tipo, operacional, económica, reputacional, de comunicaciones, establecer la actuación, la actividad de los distintos comités. Como ven ahí, a nivel corporativo es el comité ejecutivo o la dirección general por cada negocio, etcétera, etcétera. Y por último, para que eso vaya a los grupos de interés que estén prefijados, internos o externos, y con los recursos pertinentes, ya sean recursos internos o ya sean recursos externos con la colaboración de terceras partes. Por último, para ir finalizando, lecciones aprendidas en la parte de Filomena, la borrasca Filomena, y con la parte del COVID. Pues ahí está, por ejemplo, en la parte de desastres naturales. Si bien es cierto que dentro de desastres naturales, en su gran mayoría, están dentro del análisis de riesgos de todas las instituciones públicas y las corporaciones privadas, lo que no lo tengo tan claro es que esté hasta los últimos elementos o estadio del alcance de la respuesta. ¿Por qué? Porque en los desastres naturales, si bien se dice, sí, tenemos identificado una inundación, tenemos identificado el incendio, pero otra cosa distinta es, ¿tiene usted los recursos para darle respuesta? Y en los planes de continuidad de negocio, partiendo de esa gestión de riesgos, en la continuidad de negocio, no hay que hablar en gerundio, sino hay que hablar, o en futuro, sino hay que hablar en presente. Tengo esto o tengo lo otro. De igual forma que en el transporte público, pues lo que se ha visto muy afectado, tenemos que ver cómo las empresas del sector de seguridad trabajar conjuntamente con los organismos públicos, porque somos los que proveemos de servicios a las infraestructuras críticas, y de igual forma ver cómo activar a la empresa si tenemos una información rápida, no solo los operadores críticos, sino los que trabajamos con servicios esenciales. Si tenemos información en primera prioridad, podemos responder también en primera prioridad, lo cual no ha ocurrido pues anteriormente. Y con eso pues finalizamos, y muchísimas gracias a todos, y trabajando todos juntos, que ahora estamos en una mesa, además estamos en la parte pública y en la parte privada, es la forma de crecer, es la forma de entendernos y la forma de que situaciones como la que hemos vivido, si vuelven a ocurrir, porque seguramente ocurrirán, haber paliado problemas que se han manifestado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Estoy seguro de que los espectadores han podido sacar multitud de ideas de tu ponencia. Yo me quedo con la necesidad de credibilidad y de que las organizaciones luchen contra esos mensajes contradictorios, contra la desinformación, que es uno de los grandes retos en los que la comunicación es fundamental. Es uno de los grandes retos, decía, de este siglo. Bueno, vamos a terminar el panel con Luis Serrano, que es director general de Señor Lobo & Friend, y Luis es uno de los mayores expertos que tenemos en España sobre gestión de la comunicación en situaciones de crisis y emergencias. No en vano, durante 17 años ha sido jefe de prensa del Centro de Emergencias 112 y participó activamente en situaciones tan complejas como fueron los atentados del 11M.
Nadie mejor que Luis para hablarnos de los pilares hoy día de la comunicación en un mundo hiperconectado en el que tanto las amenazas físicas como las cibernéticas pues nos tienen en ocasiones atenazados, como ha pasado con el COVID, pero también como algunas ciberamenazas que hemos padecido últimamente. Pues Luis, tienes la palabra, cuéntanos. Pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, por supuesto, a la organización por invitar al señor Lobo Friends y a mí mismo a esta jornada tan interesante para hablar de algo que nos apasiona, yo creo que a todos los que estamos aquí, que es la gestión de crisis y, en este caso, la comunicación en situaciones de crisis. La verdad es que el añito que hemos vivido todos es para olvidarlo, pero desde el punto de vista profesional tiene muchísimo interés. Ha habido una cosa, Roberto, que me ha gustado mucho lo que has dicho, y es las personas en el centro. Siempre vital a la hora de enfocar cómo salir de una situación de crisis, ya sea para una administración, para una empresa, y por supuesto la COVID o Filomena ha sido un claro ejemplo. Y evidentemente, pues este caso que has puesto encima de la mesa de Eulen es sin duda muy interesante. Porque la verdad es que yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas en este mundo VUCA en el que nos convoca hoy aquí, ¿no? En este mundo tan volátil, y con Filomena, bueno, mejor dicho, con la COVID, una de ellas fue las prioridades, el orden de prioridades. Y yo creo que todos recordamos cuando asaltamos los hipermercados aquel 13-14 de marzo, porque, confesémoslo, la mayoría de los que estamos aquí, aunque lo neguemos, fuimos a por papel higiénico, se convirtió en el oro de aquello. Pero yo le preguntaría a mis compañeros de mesa, si pensásemos en Filomena, ¿cuál fue el objeto más demandado y que desapareció? No sé si os viene alguna imagen a la cabeza a vosotros. Bueno, lo que hemos estado comentando antes, que eran las palas quitahielo. Las palas. Quitanieve, perdón. Claro, las palas que desaparecieron y que tan importantes se convirtieron en aquel momento. El mundo que vivimos es completamente incierto. Acordaos cuánto tiempo hemos estado hablando del Brexit, Brexit sí, Brexit no, acabará ocurriendo, no ocurrirá, y con esto, como muchos otros debates, un mundo muy complejo. Hace un mes nadie conocía que era Fastly. Bueno, los que sois geeks en esto de las ciberseguridad, seguro que sí que lo sabíais, tú sin duda, Ana, pero yo confieso que no tenía idea de lo importante que es esta red, este nodo de comunicación, ¿no? Y del que cuelgan bueno, pues tantas compañías importantes y tantas comunicaciones. Un mundo tan ambiguo como este, en el que debates que no eran a lo mejor centrales hace solo unos años, de repente se convierten en importantísimos, ¿no? Todo el cambio climático, la sostenibilidad, los plásticos, que han sido centrales para muchas compañías y que generan cambios importantes en las empresas, porque la sociedad, en este mundo en el que todos comunicamos y en el que las redes sociales, como comentaba Roberto, son ahora tan centrales, están trastocando todo el panorama de la social y de la comunicación, y ya no os quiero decir en situaciones de crisis, ¿no? Estamos, por lo tanto, en un mundo que desafía quizás pues todo lo que teníamos aprendido hasta este momento, y en el que ahora mismo tenemos riesgos dentro y fuera del foco del negocio habitual. Hablamos de los ciberriesgos que sin duda están golpeando a las empresas, hablamos de todo el tema de bienestar animal, y tenemos el caso del pozo en Salvados, o tenemos a grandes CEOs mundiales como Elon Musk, que de repente ponen un tuit y la lían, ya sea hablando pues de Bitcoin o de cualquier otro tipo de debate que supone, lógicamente, arrastrar bueno, pues a otras empresas, o el debate social o económico hacia un punto que antes no contemplábamos, ¿no? En definitiva, están creciendo, por ejemplo, y poniendo el foco en la seguridad, sin duda las amenazas que tienen que ver con la ciberseguridad. Y si no, que se lo digan al SEPE, ¿no? O a otras administraciones que en los últimos tiempos se han visto seriamente dañadas pues, por los ciberdelincuentes, que, bueno, pues quieras que no, les han puesto ahí en el candelero público. Además, teniendo muy claro que esto no se puede ocultar. Muchas veces, y lo estábamos comentando antes también, antes de que nosotros mismos sepamos que tenemos una crisis y de que se nos han caído nuestros servidores, los propios usuarios, nuestra propia cadena de valor ya lo está comentando en redes sociales, ¿no? Por lo tanto, estamos hiperexpuestos y, como bien decía Roberto, la hora de oro ha muerto. Y por enfocar un poco, al final estamos ante un problema de confianza, ¿no? Porque en un mundo como este, planteémonos, ¿confiarías tu dinero, por ejemplo,
a un banco ciberatacado cuyos clientes no pueden operar con su cuenta durante horas? ¿Te alojarías en un hotel después de filtrarse datos confidenciales? ¿O contratarías un seguro de una compañía que has visto cómo se exponen también sus datos? ¿O invertirías dinero quizás en una empresa víctima de un ciberrobo? La verdad es que todas estas cuestiones ahora mismo pues son centrales y exponen mucho la reputación y el negocio de las compañías. La COVID-19 y el teletrabajo, además, han acelerado nuestra hipervulnerabilidad. Yo siempre he dicho, desde que llegaron las redes sociales con fuerza a partir del año 2010, a todo el mundo y especialmente a España, y ya todos empezamos a utilizar Twitter y Facebook y todas las redes, que igual que estamos hiperconectados, y esto puede ser maravilloso, esto también nos vuelve hipervulnerables y por lo tanto esto trastoca toda la gestión de la prevención de riesgos y también, obviamente, de la prevención de riesgos reputacionales y su posterior gestión. ¿Cuáles son las 3 claves para mitigar riesgos reputacionales? Bueno, de hecho, el último informe del Global Risk Report dice textualmente que los riesgos cibernéticos son uno de los mayores peligros a nivel mundial. Por cierto, el del año 2020 no fue capaz de poner, lógicamente, en el centro todo lo que tenía que ver con las pandemias. En el de este año ya estaba arriba del todo. Así también hago yo previsiones. ¿Podemos prevenirlos? ¿Cómo se reduce su impacto reputacional? Bueno, pues yo creo que es necesario un cambio de cultura en la máxima dirección y la concienciación del empleado, que esto es central, y sobre todo en el manejo de los ciberriesgos. Un enfoque preventivo y proactivo desde el análisis de los ciberriesgos. Es importantísimo la anticipación a la hora de poder manejar crisis y mitigar sus riesgos. Y tener un plan B. Tan claro ha sido, lógicamente, en la pandemia, ha sido en Filomena para muchas empresas, y en ciberriesgos yo creo que es central. Cuando se te cae todo, se te caen tus comunicaciones, cuando no tienes acceso a comunicarte con tu cadena de valor ni con tus empleados, hay que asegurarse siempre de contar con canales activos de comunicación que sean alternativos y que nos permitan mantener esa comunicación, ¿no? Además, y lo hemos dicho antes, el empleado es central. El empleado es central y lo es en ciberriesgos sin ninguna duda. De hecho, el 90% de los incidentes graves se inicia con un fallo humano, con técnicas de engaño cibernético según el INCIBE. Estamos hablando fundamentalmente del phishing, ¿no?, que es por donde te entra muchísimos de esos ataques. Es el empleado, pero el empleado no es del todo responsable. Yo creo que son las compañías que tienen que educar, formar a sus empleados en las prácticas más sanas de la gestión de sus conexiones en su puesto de trabajo y también con los dispositivos móviles de que les provee la empresa. Por lo tanto, el empleado puede ser el vector de ataque. Por cierto, también se convierte en el portavoz no autorizado de la compañía. No tenemos más que recordar WannaCry. Cuando alguna de las empresas atacadas dice por megafonía, por favor apaguen todos los equipos informáticos, y 5 minutos más tarde esta información, esta grabación salta por WhatsApp y a través del dark social acaba en las redes sociales y ahí en todos los medios de comunicación, y ahora tú trata de negar que has sido una de las empresas atacadas. Eso significa que eres muy vulnerable en esto. Sin embargo, y estoy completamente de acuerdo en esto con Roberto, el empleado es una gran oportunidad también. Es ese embajador de marca con sus propios canales digitales que en situaciones de crisis, bien formado y sabiendo que es parte esencial de la organización, puede ayudar a proyectar de una manera muy potente la comunicación de la compañía cuando ha sufrido algún tipo de problema. Y además, para que esto funcione y para que esto no lo encontremos, hay 2 tipos de empresas. Aquellas que se han preocupado de anticipar riesgos, que son empresas que tienen claro que los van a tener antes o después, que los empleados son centrales, que tienen que tener sus planes de contingencia, sus manuales de comunicación en crisis, lo que en señor Loban-French llamamos empresas hard. Y luego tenemos las empresas más soft, que son aquellas que creen que las crisis les van a pasar a otros, que no se preparan y que dicen, bueno, ya esto cuando ya ocurra, ya llamaremos a los bomberos para que apaguen el fuego. Yo me imagino que la mayor parte de nosotros queremos ser una empresa hard, ¿no? Por lo tanto, para evitar crisis de reputación y que afecten al negocio y que afecten a la confianza con nuestra cadena de valor, lo importante es ser lo más proactivos posibles. Preparar nuestras líneas de defensa, nuestras cortafuegos. Yo que vengo del mundo de la comunicación de emergencias y he vivido mucho
junto a los bomberos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tengo muy claro que no hay nada mejor que limpiar el monte en invierno para tener los menos posibles incendios en verano. Y para eso tener limpios los cortafuegos y tenerlos saneados es esencial para apoyarnos cuando el incendio se produzca, porque antes o después va a llegar. Eso no tengamos ninguna duda. Y para enfrentar los riesgos, pues hombre, yo creo que esto lo sabemos todos, tenemos varias posibilidades. O los evitamos, pero claro, una empresa que sale ahí al mercado algún riesgo va a asumir, el riesgo cero no existe. Podemos intentar mitigar esos riesgos, reducir la posibilidad de concurrencia, podemos transferirlo, podemos tener, por supuesto, nuestros seguros para que en el caso de que pase algo, bueno, pues tiremos de los mismos, o aceptarlos, convivir con ellos y prepararnos para gestionarlos en un futuro, ¿no? Y desde luego ese plan de contingencia reputacional específico que tiene que ir perfectamente unido e imbricado con ese plan operacional, y en el que, pues al final, cuando tienes una crisis, tienes un equipo multidisciplinar, y por ejemplo, fijándonos en el ámbito de ciberriesgo, va a ser muy importante que en ese comité asesor que se monte, ese director del equipo de crisis tenga consigo a los responsables de sistemas, a los abogados, a los responsables de comunicación, intentando buscar todos juntos la mejor solución al problema que les aqueja. Porque, por ejemplo, y todos lo sabemos desde el nuevo reglamento de protección de datos, las empresas en el ámbito de la comunicación están muy expuestas. Te entra un ransomware, te secuestra todo, los datos de tus clientes quedan expuestos y no te queda más remedio que comunicar. Y además, ojo, que además no solamente que te quede más remedio, es que igual tus empleados empiezan a hacerlo a través de sus grupos de WhatsApp y antes o después pues estás expuesto, ¿no? Como bien dice mi querida colega Natalia Sara. Por lo tanto, debemos asegurar nuestros canales activos de comunicación ante lo que pueda ocurrir, porque si todo falla, más vale que tengamos un plan B encima de la mesa para comunicar con los empleados, con los clientes, con otros terceros, es decir, con todos nuestros stakeholders y fundamentalmente dentro de ellos con la cadena de valor. Porque hacer esto, poner la cabeza debajo de la tierra, pues no sirve para nada. Cuando la saquemos va a estar sin duda todo mucho peor. Así que no hagamos el avestruz, defendamos la reputación de las compañías, que como decía el bueno de Warren Buffett, se necesitan 20 años para construir la reputación y 5 minutos para destruirla, aunque yo os diría que con este elemento de destrucción masiva y las redes sociales, y fundamentalmente Twitter, con un solo tuit te pueden arruinar la reputación, Enrique. Pues muchas gracias, Luis. Parece claro que las crisis en las organizaciones tarde o temprano van a llegar y, como dicen, mejor estar bien preparados, no solo con un plan A para responder a esa crisis, sino también con el plan B cuando todo falla. Ya decimos, la comunicación aquí evidentemente debe ser una de las prioridades. Pues con Luis terminamos este panel. Muchas gracias a los tres por todas estas ideas que nos habéis proporcionado durante estos minutos.